¿Ya empezó? Buenas noches con cada uno de ustedes. Les saluda Vicky Mota. Eh, Como creo que ya la mayoría me conoce, soy especialista en diabetes y obesidad, miembro de la Asociación de Diabetes del Perú. Como todos saben, ADIPER es una de las entidades que las representa a cada uno de ustedes. Tiene a su cargo mucho trabajo y en ese momento agrupa no solo a profesionales de la salud que están muy involucrados en lo que es diabetes, sino también las personas con diabetes, o sea, cada uno de ustedes. La misión de DIPER, como todos ustedes saben, es la de educar, brindar información y dar todas las pautas de cómo es el cuidado de la diabetes, tanto para profesionales como para las personas que tienen diabetes y para toda la población en prevención de lo que es la diabetes. Siguiendo con todas las actividades que tenemos mes a mes, ahora nos toca hablar de un tema sumamente importante. Todos sabemos que la educación es el pilar fundamental del cuidado de la diabetes, pero también es la alimentación. Y hoy es un día muy importante para todos nosotros, porque vamos a aprender a comer más sano, más saludable. Antes de dar la bienvenida a nuestras expositoras, quiero dar un gran agradecimiento a los laboratorios que nos auspician y nos apoyan como siempre. Laboratorios Abbott, laboratorios Merck, Roche, Sanofi. Son los laboratorios que en este momento nos están apoyando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y les voy a presentar a dos de las nutricionistas que están a cargo del tema de hoy. Marisol Calvo y Patricia Canales. Ellas van a tocar el tema de lo que es alimentación. Ese tema tan importante que mucho de cada uno de ustedes tiene el temor de preguntar, ¿cómo voy a comer ahora que tengo diabetes? Pues ellas nos van a ayudar muchísimo a sacarnos de esas dudas, nos van a dar muchas pautas para llevar una adecuada alimentación sin dejar de comer lo que más nos gusta. Todo con mesura, con cuidado y llevar mejor su diabetes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No se olviden de que nuestra siguiente sesión, me voy adelantando, es el 9 de octubre, así que les dejo, no le voy a decir el tema porque les dejo en pendiente, pero les presento a nuestras dos invitadas del día de hoy. Adelante a nuestras invitadas en la exposición, les deseo muchísima suerte y que les ayude mucho a las personas que están en esta reunión importante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Marisol Calvo. Tengo 47 años y vivo con diabetes ya hace más de 20 años. Y para los que no me conocen, tengo una cuenta de Instagram, se llama Diabetes Feliz, en la cual comparto recetas sanas y también les dejo consejos y tips para vivir de manera más saludable. Así que bueno, quiero también presentarles, ahora está conmigo la licenciada Patricia Canales. Ella es nutricionista y además es educadora de diabetes. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Gracias, Marisol, gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos. Quisiera también agradecer a DIPER y también al laboratorio Abbott por la invitación a este Facebook Live, ¿no? Para poder hablar sobre un tema tan importante, Marisol. Es un tema acerca de cómo un plan de alimentación cobra una importancia para la persona que tiene diabetes, ¿no? Correcto. Entonces, estoy presta para poder resolver todas las consultas que puedan tener. Perfecto. Licenciada, vamos a empezar. En base a su experiencia como nutricionista, quisiera que nos diga cómo un plan de alimentación ayuda al control de la diabetes. Sí, bueno, primeramente nos va a ayudar a controlar mejor la glucosa en ayuna, la glucosa postprandial, y ello nos va a llevar a que nuestra hemoglobina glicosilada esté dentro de los rangos esperados, ¿no? Okay. Al tener una hemoglobina glicosilada mucho más estable, nos va a permitir disminuir el riesgo de las complicaciones propias de la diabetes, ¿no? Como por ejemplo la neuropatía, retinopatía, entre otros, ¿no? Aparte, nos va a ayudar a lograr tener un peso adecuado. Si estamos con sobrepeso o obesidad, nos va a llevar a bajar de peso. Si estamos con bajo peso, a aumentar de peso, pero
aumentando masa muscular. Y si estamos, por ejemplo, con un peso normal, a mantenernos. También tiene un efecto a nivel de nuestro perfil lipídico. Colesterol, triglicéridos, el colesterol bueno y el colesterol malo van a estar en los valores adecuados y ello también disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Es decir, que la alimentación tiene una importancia única en el paciente con diabetes, porque les va a ayudar a evitar las complicaciones, ¿no? Y eso es algo muy importante. Correcto. Ahora, ¿cómo determinar el mejor plan de alimentación para cada persona, ¿no? Que es tan difícil a veces. Sí. Bueno, primeramente tienen que tener en cuenta que la dieta es individualizada, ¿no? Lo que le funciona a una persona A no necesariamente le va a funcionar a una persona B, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los requerimientos nutricionales van a ser distintos, ¿no? El peso, la talla, la edad, el estilo de vida, la actividad física, ¿no? ¿Haces ejercicio o no haces ejercicio? El hecho también, por ejemplo, el ritmo de vida que tengas, ¿no? Si es que, por ejemplo, trabajas todo el día en la calle o trabajas sentado en casa todo el día frente al computador, como la gran mayoría de personas ahorita por la pandemia tienen esa actividad, entonces necesitan otro tipo de régimen alimenticio. Entonces tiene que ser muy personalizada la dieta o el régimen que se le vaya a brindar al paciente o a la persona que tiene diabetes, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuáles serían los 3 principales consejos en la alimentación para una persona que tiene diabetes? A ver, ¿qué consejos nos da a nosotros? Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta escoger alimentos de bajo índice glucémico. Aquellos alimentos que no repercutan mucho a nivel de nuestro nivel de glucosa. Por ejemplo, escoger fideos cocidos al dente en vez de consumir, pues, fideos recocidos. Consumir arroz integral o el arroz parboilizado, que es un arroz de bajo índice glucémico. Consumir, por ejemplo, frutas de bajo índice glicémico, por ejemplo, como la pera, la manzana, la naranja, la mandarina, los berries como el arándano, aguaimanto, fresas, ¿no? Entonces, y sobre todo, es algo muy importante en cuanto a las frutas, consumirlas al natural, ¿no? O picadas, pero nunca en jugos ni extractos, ¿no? Sí, porque ahí le estoy quitando la fibra, ¿no? Sí. Muchas personas tienden a comer la fruta, pero en extractos o en jugos, y eso sí altera los niveles de glucosa en sangre, ¿no? También es bueno consumir avena, pero de la avena hay que saber escoger la avena, porque es mejor la avena en hojuelas, que tiene índice glicémico, digamos, intermedio, que una avena procesada instantánea, ¿no? Que tiene un índice glicémico alto. Entonces, es mejor en hojuelas, al natural, ¿no? Luego también escoger frutos secos, lácteos que son descremados, light, ¿no? Sin azúcar. También consumir las verduras, porque son de bajo índice glucémico. Solamente tener cuidado de un par nomás, ¿no? Que es la zanahoria y la beterraga, no excederse en consumirlas cocidas, ¿no? Es mejor consumirlas crudas, ralladas y en ensaladas que son tan ricas, ¿no? Y también, pues, eso es uno de los puntos importantes, el consumir alimentos de bajo índice glucémico. También podemos incluir también lo que es un plato saludable, ¿no? La distribución del plato saludable. Es muy importante que el paciente con diabetes sepa distribuir los alimentos, ¿no? Dentro de un plato. Entonces, por ejemplo, en este plato saludable tenemos la distribución con los 3 grupos de alimentos. Los reguladores que vienen a ser los vegetales o las frutas. Lo más grande. Lo más grande, lo que más deben de consumir, porque eso te va a dar saciedad, te da fibra, aparte de las vitaminas, antioxidantes que te pueda brindar, y que es muy importante para la persona que tiene diabetes. Los carbohidratos, que vienen a ser aquellos alimentos como las menestras, el arroz, los fideos, que hemos dicho que tienen que ser de bajo índice glicémico. Si escojo menestras, cocidos al dente. Si escojo fideos, cocidos al dente. Si consumo, por ejemplo, quinoa, también al dente, trigo, al dente, no recocidos. Y en la otra cuarta parte tenemos a las carnes, ¿no? Las carnes principalmente blancas, pescado 2 veces por semana, consumir el pollo, la pavita,
Hasta el lomo de cerdo puede ser posible porque es de bajo contenido en grasas saturadas, porque el lomo de cerdo no tiene tanta grasa, a diferencia de la carne de res, ¿no? Claro. Entonces, teniendo esta distribución, la persona que tiene diabetes va a poder comer saludable y balanceado, ¿no? Porque tiene los 3 grupos de alimentos: reguladores, constructores y energéticos, ¿no? También es importante eliminar los azúcares refinados, ¿no? Es decir, quitar de la alimentación el azúcar blanca, azúcar rubia, panela, miel de abeja, los jarabes de goma, etcétera, refrescos y bebidas con azúcar, ¿no? Porque son alimentos que van a alterar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, es mejor evitarlos y cambiarlos por otros que sean edulcorantes acalóricos, sin calorías, como por ejemplo el stevia, el monk fruit, ¿no? El eritritol, y también, por ejemplo, si es que quisieran consumir la miel de yacón, que también es muy buena, ¿no? Entonces, pero la miel de yacón sí aporta calorías, por ejemplo, ¿no? Pero sí no afecta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esas son algunas recomendaciones. Otra también es aumentar el consumo de grasas saludables. Buenas, ¿no? claro. Buenas, porque nosotros sabemos que el paciente con diabetes o la persona que tiene diabetes puede tener riesgo de algún evento cardiovascular en el futuro. Entonces uno tiene que prevenir, trabajar en la prevención. Entonces hay que consumir alimentos ricos en omega 9, que es muy bueno para aumentar el HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, ¿qué alimentos tienen omega 9? La palta, la aceituna, el aceite de oliva, el aceite de canola, ¿no? Los frutos secos como el maní, ¿no? Aumentar el omega 3, que es muy importante, una grasa muy saludable, que baja los triglicéridos, también previene problemas cardiovasculares. Tenemos a los pescados azules, que se recomienda consumirlos 2 veces por semana, mínimo. También consumir germen de trigo, linaza, chía, sacha inchi, tantos alimentos tan saludables que son tan importantes. También se recomienda disminuir el consumo de sal para evitar la hipertensión, ¿no? Porque también eso ayuda a la salud cardiovascular. Aumentar el consumo de fibra soluble, ¿no? Porque retarda el vaciamiento gástrico y hace que haya una liberación lenta de la glucosa. Entonces, qué interesante. Sí, por eso es bueno consumir, por ejemplo, la avena, las menestras, como el garbanzo, la lenteja, los frijoles. Consumir también salvado de avena también, la chía, la linaza. Hay muchas recetas que se hacen a base de chía, de linaza, de avena. Sí, entonces, claro. Y muchos son nuestros, ¿no, licenciada? Sí, muchos hay aquí. por supuesto. Claro. Entonces, hay que variar a los pacientes en su alimentación para que no sea monótona. Es algo muy importante. No hacerlo tan estricta la dieta. No sé si en algún momento a ti te habrán dicho pollo a la plancha con ensalada, ¿no? Sí, que era y a lo veces clásico. te hacen la idea, eso que tú dices, pollo a la plancha con ensalada, y te hacen la idea de que comer sano es feo. Y yo no como feo, yo soy feliz comiendo rico, como hay un montón de cosas nuestras tan importantes como la quinoa, la chía, la avena, que me encanta. Yo soy fan número 1 de la avena. Y como dice licenciada, al dente. Quiere decir, para los que no entiendan mucho, medio crudo. O sea, no Sí, totalmente. Ligeramente, ¿no? Ligeramente. Exacto. Entonces, la idea justamente es eso, ¿no? Claro. Variar, darle opciones al paciente para que no tenga una dieta monótona, porque una característica que debe tener la dieta de una persona que tiene diabetes es que debe ser sostenible en el tiempo. Debe ser una dieta que se enganche al paciente y que pueda llevarlo siempre, que sepa escoger los alimentos, que tenga variedad en preparaciones. Así el paciente pueda llevar una alimentación mucho más agradable y una mejor calidad de vida, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? Sobre todo, aprender a comer sano. Sí, no claro. Meterse aquí, que es, no es rico, es simplemente, como dice usted, licenciada, variar. Excelente, buen consejo, me encanta. Y otra cosa que también es importante, que sea fraccionada la dieta, ¿no? Cuando es fraccionada la dieta, ¿no? Depende también del paciente, ¿ah? Porque hay pacientes que controlan muy bien su alimentación con 3 horarios de comida, pero hay pacientes que personas que tienen mucha ansiedad por comer. Entonces, las personas que tienen mucha ansiedad por comer
tienen ganas de comer o picar cositas, ¿no? En cambio, si yo le indico, ¿sabes qué? Puedes consumir fruta o un yogur o una gelatina o un postre tal vez que se le pueda dar, un postre que esté acorde para la persona que tiene diabetes, Claro. ¿no? Puede consumirlo y no hay ningún problema. Un snack, por ejemplo, tal vez unas barritas energéticas sin miel y sin azúcar. Hay unas barritas que se hacen de yogur que son muy agradables, muy ricas, ¿no? Que son de bajo índice glicémico. Entonces, darle opciones, ¿no? Y ya si el paciente lo requiere, si es que lo necesita, utilizar algún suplemento nutricional, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho el Glucerna porque es buenísimo, aparte que tiene las grasas monoinsaturadas y la fibra soluble, que le da disminuye la ansiedad, da mayor saciedad al paciente, me ayuda muchísimo en lo que es su control, ¿no? De sus glucosas, entonces me va muy bien con ese suplemento. Claro, Entonces, tiene los macros adecuados, ¿no? Claro, tiene proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, todo. Entonces, complementa muy bien y obviamente eso va a depender de la nutricionista que le recomiende, ¿no? En qué horario del día le puede dar, ¿no? El suplemento puede ser en el desayuno, a media tarde o en la noche, ¿no? Complementa muy bien muchas veces el tratamiento nutricional que se le dé, ¿no? Es importante. Entonces, sí. Entonces, aquí lo importante es poder darle al paciente herramientas, ¿no? Herramientas, información, recetas, para que puedan manejar muy bien este tema, ¿no? De la alimentación. Ok. No, me quedó clarísimo, súper datos, así ya lo estoy así tomando en cuenta. Siempre por ahí se nos escapa alguno y me ha encantado. Bueno, ahora quiero invitar a las personas a que no se olviden de mandarnos por el chat todas las consultas que quieren hacer acá la licenciada Patricia. Ella nos va a ayudar y si quieren alguna consulta para mí también, feliz de contestarlos y ayudamos. Yo tengo una aquí, licenciada, que me han mandado, dice, ¿qué alimentos deben consumir los que sufren de hipotiroidismo? Bueno, las personas que tienen hipotiroidismo, ¿no? Son personas que tienden a tener también algunos problemas también con el peso, ¿no? Tienden en algunas oportunidades a aumentar de peso. Entonces, la dieta que debe manejar esta paciente es una dieta baja en calorías, hipocalórica, ¿no? Bajas en grasas, ¿no? Y también controlar también los carbohidratos, ¿no? No excederse en consumir carbohidratos, utilizar el plato saludable, evitar algunos alimentos que son bociógenos, como la soya, ¿no? Y tratar en lo posible de también hacer actividad física, ¿no? Porque es muy importante que toda dieta vaya acompañado con actividad física, porque en una paciente que tiene hipotiroidismo, el metabolismo se enlentece y necesita hacer actividad física para poder quemar calorías, ¿no? Entonces, necesita sí ayudar a quemar calorías y necesita hacer eso, ¿no? Dieta hipocalórica, bajar grasas, reducir carbohidratos, evitar, por ejemplo, la soya, que es uno de los alimentos que son bociógenos, y también hacer actividad física, ¿no? Perfecto. Acá me llega otra pregunta. Licenciada, dice, ¿qué opina de la miel de agave? Claro, la miel de agave tiene un índice glicémico de aproximadamente 55, 56. Es un índice glicémico intermedio. Entonces, yo recomiendo que para la persona que tiene diabetes y está recién comenzando, donde sus hemoglobinas glicosiladas están por encima de 8, 9, 10, 11. Entonces, estos pacientes todavía están aprendiendo a comer, todavía sus glucosas están un poco descompensadas. Es mejor evitarlas, ¿no? Evitar el consumo de la miel de agave. Pero si ya estamos hablando de una persona con diabetes que lo tiene totalmente controlado, con una hemoglobina glicosilada menor a 7 o menor a 6.5, entonces con tranquilidad yo le digo, perfecto, consúmase un panqueque de avena con su miel de agave sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces va a depender muchísimo del tipo de paciente. Por eso yo digo que la dieta es individualizada. De la etapa en que está uno, ¿cierto? Y en la etapa en la que está uno, claro, por supuesto, Marisol, porque una cosa es que esté iniciando el tratamiento y otra es cuando ya lo tiene controlado, ¿no? Entonces,
cual. Depende mucho. Ok, acá hay otra pregunta, y eso también, yo tengo esa duda hace tiempo. Dice, ¿qué opinas sobre el ayuno intermitente? Sí, Para una hay persona. muchos estudios acerca de lo que es el ayuno intermitente. Se ha visto muchos efectos positivos en lo que es la disminución de la resistencia a la insulina, mejora mucho los niveles de metabólicos en la persona, tanto que tiene diabetes como en la que no tiene diabetes. Entonces, en realidad es muy positivo, pero ojo, no todas las personas lo pueden seguir, ¿ya? Sí. Igual que la dieta cetogénica, ¿no? O sea, no es una dieta que se deba seguir sin control, sin supervisión de un nutricionista. Ojo, ¿por qué? Porque uno no sabe cómo va a afectar esto a sus niveles de glucosa, porque hay personas que están insulinizadas y puede generarles hipoglicemias. Hay que ajustar la dosis. Entonces, eso hay que tener cuidado. Igual, hay pacientes que están en tratamiento con sulfonilurias, que también sufren de hipoglicemia, entonces tampoco, ¿no? Vamos a poder, o sea, podrían hacerlo, pero con mucha supervisión, ¿entiendes? Exacto. Con mucha Siempre supervisión. consultar con el especialista y el médico de cabecera, ¿no? Para ese tipo de dietas tan, digamos, drásticas, porque está de moda algo y mucha gente lo quiere hacer, pero no necesariamente lo que está de moda, las personas que tenemos diabetes o incluso las que no los tenemos, nos va a funcionar, ¿no? Exacto. Es más, en cuanto se ha visto pues que el efecto positivo, ¿no? A nivel de la glucemia, a nivel de la hemoglobina glicosilada, pero se ha visto estudios, por ejemplo, cuando se hace el ayuno, digamos, 5 días, no sé, 5 días no hacen ayuno y 2 días sí hacen ayuno. Y en los días que hacen ayuno solamente cubren el 20 o el 25% de las calorías totales en el día. Entonces, es muy poca cantidad de calorías que vayan a consumir los días que hacen ayuno. 20, 25% es poquísimo. Entonces, estamos hablando de ¿cuánto? De 500 calorías, menos de 500. Entonces, estamos hablando de una dieta muy limitante cuando se hace desayuno. Entonces, ¿cómo hacemos con los pacientes que están descompensados? Ellos no pueden estar en este tipo de dietas, ¿no? Entonces, son muy estrictas, ¿no? Entonces, es mejor, si van a hacerlo, que sean aquellas personas que ya están compensadas, personas que están con un control constante con su nutricionista y con su médico, ¿no? Entonces, para poder manejar mejor este tema, ¿no? No digo que estén mal, ojo, porque hay mucha evidencia científica que los recomiendan, pero todavía las autoridades, digamos, y las instituciones que manejan el tema de diabetes, como el ADA, el ALAT, todavía no lo están colocando como una recomendación a seguir, ¿no? Claro. No, interesante porque sí, lo he visto que es una pregunta constante. Y sobre todo, como dice doctora, totalmente de acuerdo, hay personas que usamos insulina, como es mi caso, que no necesariamente vamos a poder estar sin comer tantas horas, nos puede generar una bajada de azúcar y eso es peligroso. Tengo otra dice acá, ¿cómo podría darle a mi mamá las menestras ya que no tiene dentadura? Dice, ¿se las puedo licuar? ¿Qué recomienda en ese caso, licenciada? Bueno, en ese caso lo que podríamos hacer es, si no tiene dentadura, definitivamente va a tener que ser un poco más cocido el alimento. Sí. Pero ahí yo tengo que utilizar, como dicen, la maña, ¿no? Le agrego fibra, le agrego alguna verdurita, algo que se pueda deshacer. Le puedo agregar, por ejemplo, un poco de chía o le puedo agregar linaza molida, le coloco fibra soluble que ayuda a retardar el vaciamiento gástrico. No lo voy a hacer como si fuera un purecito, pero le agrego chía, le agrego linaza. En realidad lo vas a hacer mucho más agradable, más espesito, porque va a quedar más espesito, y le va a ayudar a que no tenga ese efecto negativo de la glicemia, ¿no? Porque como está muy recocido o licuado, va a bajar un poco el efecto positivo de la menestra, pero al agregarle la chía, al agregarle la linaza, lo va a tolerar mejor. Aparte, también podríamos agregarle un tenor de aceite de oliva.
Entonces le agrego un poco más de aceite de oliva y agregarle grasa al alimento también retardo el vaciamiento gástrico. Entonces yo puedo tener muchas alternativas para lograr reducir el índice glucémico de una preparación que no lo tiene. Entonces... Es como que aprender estos pequeños detalles que nos está dando, hay que tomar nota porque son importantes. No todos en casa efectivamente tenemos la facilidad de comer la menestra y qué buena, importante esa pregunta, porque así le va a servir Sí, claro. Para agregarle fibra a la comida que tiene que comer esta persona por falta de dentadura, más licuada, ¿no? O colada. Acá tengo otra consulta, dice. ¿Cuánta diferencia horaria debe tener nuestros alimentos? ¿Se debe comer 3 o 5 veces? Esa es otra duda que todo el mundo tiene. A veces piensa que sí o sí hay que comer o 5 veces y otras personas que dicen que no. ¿Qué opina, licenciada? Bueno, como dije, la dieta es individualizada. Va a depender mucho de la persona. O sea, yo tengo ahorita pacientes que tienen solamente 3 comidas diarias porque no están acostumbrados, no tienen opción porque ahorita por la pandemia no pueden llevarse mucho en el trabajo, no le permiten llevar. Entonces, tiene que acomodarse su régimen a 3 comidas. Su realidad es esa. Entonces, la nutricionista tiene que realizarle un régimen acorde a la realidad del paciente. Claro. Entonces, puede ser 3 comidas, pueden ser 4 comidas, pueden ser 5 comidas, depende mucho del paciente. Si necesitan bajar de peso y son muy ansiosos, ahí yo recomiendo las 5 comidas al día. Porque necesitan picotear, necesitan comer algo aquí, acá. Para no generar tanta ansiedad, ¿no? Sí, porque no me dicen, no puedo esperar a llegar a mi almuerzo, no llego, licenciada, no llego. Entonces, a esas personas hay que darles alguna opción, ¿no? Entonces, le doy una opción esa soy yo. O a media tarde, ¿no? Entonces, ahí, como digo, depende mucho del paciente. Pero en realidad, la opción de comer 3 veces, la opción de comer 4 veces, la opción de comer 5 veces es válida. Solo va a depender de la realidad de cada paciente, ¿no? Y de lo que necesite, ¿no? Correcto. Acá tengo otra consulta, dice. ¿En qué momento se debe tomar glucerna? ¿Puede reemplazar alguna comida o merienda? Bueno, el glucerna yo lo utilizo, o por ejemplo, como parte del desayuno, lo utilizo a media tarde como un snack, o también lo utilizo como reemplazo en la cena de noche, ¿no? Porque muchas veces ya la persona llega con poco apetito, ya no quieren comer mucho en la noche, algo ligero, dicen, y tranquilamente con su vaso de glucerna va súper bien. Entonces, y eso le ayuda a dar saciedad, se siente bien, está consumiendo muchos nutrientes, o sea, no es que solamente esté consumiendo proteínas, está consumiendo proteínas, grasas, carbohidratos, pero le están dando aparte vitaminas, minerales, fibra, que le va a complementar su alimentación, ¿no? Entonces no es algo negativo su uso, o sea, muy positivo hacerlo, ¿no? Claro, incluso creo, estoy segura que en la página de Glucerna tiene muchas recetas y opciones, he visto, para poder variar. Incluso hay varias presentaciones. Hay la que es en polvo, hay la líquida, entonces eso le va a facilitar también a la persona, de acuerdo a donde vaya, a llevar este tipo de suplementos que ayudan mucho, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, tengo pacientes que muchas veces se manejan muy bien con sus botellitas, están muy bien. Entonces, se lo llevan al trabajo, se lo llevan aquí y allá, entonces les facilita mucho el manejar su alimentación, ¿no? Por ejemplo, también Glucerna en su página tiene múltiples recetas, hay Facebook Live también con recetas en vivo para que puedan elaborarlo. También hemos presentado, también el año pasado, presentamos un recetario, que es el que les puedo mostrar, que es muy, muy completo, a mí me encanta. Lo armamos con el chef Carlos Otero, que es un chef especialista en cocina saludable. Sí, claro. Es súper bueno, tiene entradas, plato de fondo, postres, snacks saludables, y está muy bueno, ¿no? Muy completo. Entonces, darle herramientas al paciente es importante. Eso es la clave. Acá tengo otra consulta, dice. ¿Por qué no se recomienda, porque es otra duda que tiene todo el mundo, el uso de edulcorantes? A ver, explíquenos, ¿y qué edulcorante, no? Porque de repente no se puede generalizar con todos. Claro. Exactamente. Lo que pasa es que los edulcorantes, hay algunos que tienen un efecto a nivel de la microbiota intestinal, ¿no? Nosotros tenemos
a nivel del intestino bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, Ok. esa flora intestinal, ¿no? Puede ser modificada negativamente con algunos tipos de edulcorantes, Ya. ¿no? Entonces, Ujú. los que no tienen ese efecto negativo, por ejemplo, es el stevia, ¿no? Sí. Es el maltitol, es el eritritol, ¿ya? Y son los que más seguros son. Entonces, por eso es lo que yo recomiendo esos productos, ¿no? Ahora, licenciada, esos son polialcoholes. Hay varios polialcoholes, yo sé, y los más Claro, adecuados son los no que están todos los mencionados. polialcoholes, claro, Exacto. sí, no todos los polialcoholes son buenos, Solo ¿no? esos de Por ahí ejemplo, son el los que recomiendo. xilitol, solamente los que acabo de mencionar, porque el xilitol y el Ya. lactitol tienen efectos de aumentar bacterias malas, Ok. negativas, y disminuir las bacterias positivas, Ah, qué buenas, benéficas. interesante. Ya. Entonces, por eso, y hay muchos productos que se edulcoran con xilitol, ¿no? Entonces, Sí, es mejor, sí, hay muchos. Entonces, por muchísimo. eso es mejor hacer ese cambio, ¿no? Si hay tantas Ujú. opciones, utilizar las más saludables, las más naturales, yo soy de la Y idea, fruto ¿no? Por eso del el monje, stevia, licenciada, y fruto del monje que lo mencionó hace un momento lo también, que ¿verdad? es el monk fruit, sí, también Ajá. es bueno porque tiene el monk fruit, es el componente, su componente natural es el monk Ok. fruit, ¿no? Ajá. Y está agregado con eritritol, que es el poliol que también no se metaboliza a nivel intestinal. Entonces, Perfecto. va muy bien. Ujú. A ver, acá tengo otra consulta, dice. Las personas con diabetes deben, ese es otro tema que nos han metido en la cabeza, a ver cómo nos ayuda, licenciada. Si podemos consumir solo productos light. A ver, esa creencia. Bueno, los productos light tienen una connotación, o sea, tú si quieres consumir, digamos, leche light, ¿Ok? va muy bien. ¿Ya? O sea, Ujú. hay opciones en las cuales el light sí es positivo. Por ejemplo, en los lácteos, el consumir un producto light, te estás Es posible. asegurando que sea bajo en grasa y bajo en Ujú. azúcar. En Ok. ese aspecto va bien el término de light, ¿no? Pero cuando hablamos de, por ejemplo, mayonesa light, cuando estamos hablando de Ya leche no condensada fuimos. light, leche condensada light, ¿eh? Leche Sí, condensada light. Milo Es, también he visto de light, ¿ah? sí, entonces, en realidad, son productos que si tú te pones a pensar, son productos que realmente no son tan light, ¿no? Porque a la leche Claro. condensada no se le está quitando el azúcar, simplemente se le está bajando la grasa. Entonces, de light no tiene nada, ¿no? Entonces, no recomiendo, ¿no? O sea, hay que analizar bien el término light de los productos, revisar su composición nutricional, revisar el listado de ingredientes antes de aprobar un producto para su consumo o no. Siempre es bueno revisar etiquetas. O Siempre es sea, bueno. en otras palabras, lo que nos dice el licenciado es que no todo lo que diga light, nosotros lo podemos coger y confiar y comprar, porque hay que voltear y leer Exacto. los ingredientes, Así es. ¿no? Tenemos que leer los ingredientes, tenemos que fijar la composición nutricional, Ok. ¿no? Y eso también te ayuda a tu nutricionista. Por eso es importante ir a tu consulta nutricional, ¿no? No Sí, dejar de asistir a tu consulta nutricional porque la que te guía y la que te educa en la parte nutricional es tu nutricionista, ¿no? claro. Entonces, Es eso es algo muchísimo importante. clave, clave. A mí me ayudó muchísimo. Yo he aprendido porque lo que usted dice, licenciada, es correcto, porque no se trata de que te imprima una dieta y te diga, eso tienes que comer. Se trata de que le entiendas y aprendas y te ayude a entender. Por eso me pareció excelente. Usted es educador en diabetes, o sea, que mejor que te ayuden y te explican qué producto va a ser adecuado para ti y qué no, y qué impacto tiene en tu cuerpo, para que lo entiendas, ¿no? Y sepas qué hacer. Y no estar, cada vez que vas a comprar algo, a veces pasa que cuando te imprimen una dieta y no te explican el por qué, no sabes si esto sí, si esto no, y entonces ya estás todo el día viviendo así y eso poco a poco creo que se va aprendiendo con la ayuda de una buena profesional, ¿correcto? Claro, sí, definitivamente es muy importante que vayan de la mano con el profesional Ok, nutricionista y que vayan constantemente a sus consultas, porque muchas veces la persona con diabetes va a una primera consulta sí, y luego ya no regresa. Entonces, ese es el problema. Esto es un sí, proceso educativo,
es un Exacto. proceso educativo, porque hay muchas cosas que no, hay mucha información que no se te puede brindar en una sola consulta, sino que hay que continuar, ¿no? Entonces es importante ir ahondando y profundizando en los conocimientos acerca de la alimentación. Ujú. Eso es muy cierto, porque les soy honesta, a mí me ha tomado años aprender a comer sano. Al principio, cuando te dicen una cosa es que tengas que hacerlo y otra cosa es que tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que todo el mundo patalea al principio y es muy importante que no tiren la toalla, sigan yendo a profesional, porque realmente lo que sucede en la mayoría de los casos, licenciadas, es que efectivamente van a una o dos citas y después ya llega mi peso, ya está, yo me manejo solo. Y ahí vienen los problemas porque si bien es cierto, esto de por sí la diabetes es como una montaña rusa, hay que aprender siempre a tener una asesoría adecuada, ¿no? No guiarnos de lo que ve uno en internet o de lo que dice en la etiqueta que dice light, o toda la gente tiene esa idea que dice orgánico, ya, eso va, eso sí, check, no necesariamente, ¿no? Exactamente. Entonces, qué bueno, eso para tomar en cuenta, no dejen de ir a un profesional. Tengo otra consulta, dice. He Sí. oído hablar de los alimentos de emergencia. ¿En qué consiste? ¿Podría brindarnos algunos ejemplos? Eh, no sé No sé, a qué yo tampoco sé qué es alimentos de emergencia. sí, si De nos puede repente se ayudar, refieren a cuando se baja la glucosa, licenciada. claro, me imagino que cuando se baja la glucosa, debe ser esa la pregunta. Cuando Ajá. se le baja la glucosa, tienen episodio de hipoglicemia, lo que más se recomienda es un vaso de agua, una cucharada llena de azúcar, se diluye y se lo toma, ¿no? Eso es lo más práctico. Ok. Se espera más o menos unos 10 minutitos que pase y si se mide la glucosa y si sigue con hipoglicemia, se repite nuevamente la operación, Ok. ¿no? Y se normaliza O sea, un vaso de agua con una con cucharada de 15 azúcar. gramos de azúcar o una Ya. cucharada llena, ¿no? Se diluye bien y se toma. Se espera unos 10 minutos o 15 minutos y de ahí se vuelven a medir la glucosa. Si sigue baja, nuevamente vaso de agua con nuevamente 15 gramos de azúcar y se lo toma. Y ya debería normalizar su glicemia, ¿no? Claro. Eso es buen punto porque hacerlo poco a poco me parece un excelente consejo el que da, porque hay personas que se les baja la glucosa y se toman un vaso de agua con 3, 4, 5 cucharadas, entonces ya se va al otro efecto, ¿no? Entonces, Claro. Esta es la técnica del 15 gramos que dicen, claro, ¿no? 15, sí, 15. 15 gramos de azúcar y 15 minutos de espera. Eso es lo que perfecto. se recomienda. Ya Si es que saben, no tienes a 15, la mano 15. agua de azúcar, ajá, 15, Ya. 15. Si no tienes a la mano azúcar, lo que tengas a la mano, una bebida gaseosa, que no sea dietética, por favor. En ese caso sí no necesitamos que sea dietética. O si no, un refresco azucarado, ¿no? Ya. Claro, O sea, en claro. ese momento sí lo necesitas, ¿no? Cuando llegas a una hipoglicemia, estás por debajo de 70, 60, ¿no? Necesitas consumir algo que te ayude a subir tu glucosa, ¿no? Y es mejor en ese caso, licenciada, que sea algo líquido, ¿verdad? Porque a veces cuando uno se le baja y le da hipoglicemias, que las he sufrido, se puede atorar comiendo a veces algo, ¿no? A veces se quieren comer algunas galletas, algo, y como uno está con todos esos malestares y qué sé yo, es mejor algo líquido que además va a hacer el efecto mucho más rápido. ¿Es Claro, correcto? porque la digestión de la galleta, la grasa que tiene, se va a demorar, ¿no? La digestión, Exacto, entonces la liberación de glucosa va a ser mucho más lenta. Entonces, claro, él necesita consumir algo líquido líquido. cuya digestión y absorción sea mucho más rápida, ¿no? Perfecto. Bueno, acá tengo otra consulta. Dice, ¿qué opina del aceite de coco? ¿Cuál es el índice glicémico? No, en sí las grasas no manejan No índice entiendo, glicémico, claro. solamente los alimentos que tienen carbohidratos, por eso no vemos Ujú, tampoco alimentos como carnes tampoco, ¿no? claro. ¿Ok? Pero el aceite de coco tiene un lado positivo y también tiene un lado negativo, ¿no? Ok, El aceite de coco es muy bueno en el sentido para usar para hacer frituras, ¿no? O cuando voy a hacer tal vez algún producto horneado, porque lo llevo a temperaturas mucho más altas, ¿no? ujú, Que no van a generar grasas trans, por ejemplo. No hay una correcto. transformación, porque esas son grasas saturadas que no van a generar grasas trans. No tienen una composición, una estructura química que no genera grasas trans. A Ok, diferencia
de las grasas vegetales, que sí a la gran fritura o a temperaturas, por ejemplo, del horneado, van a generar la transformación a una grasa trans, que sabemos que es negativo para la salud, que aumenta la insulinoresistencia, que puede generar mayores complicaciones cardiovasculares. Entonces, no es muy bueno su consumo, ¿no? Entonces, por eso, en esos casos, para utilizar en el horneado, para utilizar en gran fritura, utilizo yo o recomiendo el aceite de coco. El aceite. Pero ojo, tampoco por eso vamos a utilizarlo libremente. Cantidades. Y también te aporta las 9 kilocalorías propias de toda grasa, ¿no? Entonces, es muy calórico si lo usamos mucho, 1. Y 2, que ojo, ese tipo de ácido, de grasa saturada que tiene el coco, sí eleva el colesterol. Entonces, eso, su consumo debe ser medido. No puede ser. O sea, las personas que tienen colesterol, licenciada, y las personas que tienen colesterol alto, ¿pueden consumir aceite de coco o tiene que estar en ese caso, es mejor que esté? Yo prefiero que no. Sí, yo preferiría que consuman aceite de oliva, que es mucho más sano, más saludable, ¿no? Que el aceite de coco. Y que obviamente no consuma frituras en ese momento, pues estamos con colesterol alto, tenemos alteración de colesterol LDL también. Entonces nos evitamos las frituras y algunos productos que son horneados y utilizamos más el aceite de oliva, hago salteados, guisados, ensaladas con el aceite de oliva, que es mucho más sano, ¿no? Claro. Y va a ayudarme a mi salud cardiovascular. Claro, sí, es importante. Por eso les hago la pregunta, porque a veces la gente asume que aceite de coco, ya, entonces sí puedo, porque me han dicho que no hay que generalizar. Es importante siempre consultar con un especialista, sobre todo cuando hay casos de colesterol elevado, diabetes y todo el tipo de, ¿no? Otro tipo de enfermedades crónicas que uno puede tener. Tengo otra consulta, dice. ¿Glucerna puede tomarse después de realizar alguna actividad física, por ejemplo? Sí, también, por supuesto. Yo muchas veces lo recomiendo o antes, dependiendo, o después, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos va bien con mis pacientes, ¿no? Depende mucho de la intensidad que han tenido el ejercicio, de cuánto tiempo ha sido la duración del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que van a estar haciendo un ejercicio de largo alcance, ¿no? O sea, van a estar muchas horas en el gimnasio, entonces yo recomiendo que esa persona pueda tomar la glucerna antes, porque como tiene carbohidratos de liberación lenta, ¿no? Y fibra soluble, va a retardar el vaciamiento gástrico y le va a brindar los carbohidratos que necesita en tiempos mucho más prolongados, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en ese caso, yo lo recomiendo antes, ¿no? Después, podría ser para una persona que todavía le va a costar llegar todavía a su casa, no va a lograr, por ejemplo, cenar, por ejemplo, a su casa o comer, entonces va a tener muchas horas sin comer, ahí le recomendaría que consuma glucerna, ¿no? Ah, excelente. A ver, acá tengo otra consulta. Dice, ¿qué alimentos puede comer un paciente que está haciendo resistencia a la insulina? Ese es otro tema que también hay un montón de gente ahora con presentando resistencia a insulina actualmente, ¿no? Bueno, las personas que tienen resistencia a la insulina tienen que aprender a consumir alimentos de bajo índice glucémico, como habíamos hablado en un inicio. Es decir, claro, frutas de bajo índice glicémico, o sea, aquellos alimentos que no alteren tanto los niveles de glucosa en sangre, ¿no? El arroz carbol, el arroz integral, la quinoa arañada, las menestras al dente, ¿no? Las verduras, ¿qué más mencionamos? Los frutos secos, los lácteos, también son buenas opciones, ¿no? Ya, acá hay otra consulta relacionada también, dice, hay productos que dicen bajo en azúcar o sin azúcar, pero vuelan en calorías. A ver si nos puede explicar, licenciada, ¿qué es esto? ¿Por qué nos hacen? Porque efectivamente, a veces uno ve una cosa en la etiqueta, pero lo voltea y las calorías están recontra disparadas. A ver, para entender un poquito. Sí, claro. Lo que pasa es que su composición lo cambia, ¿no? Entonces tú lo ves, volteas la etiqueta, dices, wow, sin azúcar, excelente, dices, ¿no? Entonces
chequeas la composición nutricional y te dice que la porción te aporta más de 200 kilocalorías, ¿no? Entonces, tú te has matado haciendo tu ejercicio, has quemado tus 200, 300 calorías y comiendo eso vas a recuperar todo lo que has gastado en el ejercicio, todo. Entonces, en verdad, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos la cantidad de las grasas que tiene, porque muchas veces bajan el azúcar, ponen más tenor graso, ¿no? Entonces, el tenor graso tiene un montón de calorías, aporta muchas calorías. Claro, le pondrán edulcorantes, pero tiene un montón de calorías. Claro. Mucha cantidad de grasa, entonces la grasa sí te va a aportar muchas calorías y eso es lo que más cambia en los productos que son muchas veces light o sin azúcar, ¿no? O bajos en azúcar, ¿no? Sí, eso es un tema que pasa mucho porque nos confiamos, leemos siempre la parte de adelante y hay que aprender a voltear el producto y lo que dice es importante leer y la porción, porque claro, dice adelante bajo, sin azúcar, tantas calorías, volteas y claro, resulta que esas calorías eran por comer un cuarto de paquete, pero todo el paquete realmente no tiene eso. Exacto. Y muchas veces no leemos etiquetas Sí. Y en realidad esa lectura de etiquetas es indispensable, no solamente para la persona que tiene diabetes, sino también para cualquier persona que quiere comer sano, que quiere mantener su peso, ¿no? Ayuda a tener conciencia, porque te das cuenta realmente que no eran las 50 calorías que decía ahí, 50 calorías era la cuarta parte del paquete, pero todo el paquete te está diciendo que tiene, ¿no? 200. Entonces ya uno se da cuenta ahí qué es lo que va a consumir y decide si hacerlo o no, pero que al menos esté consciente. Sí, muchas veces uno se deja engañar sin querer viendo la etiqueta, ¿no? Por eso hay que ser más exhaustivo y revisarlo todo, ¿no? Eso es una cosa ya un tabú, dice. ¿Podemos comer fruta en la noche? Hay una creencia de que a la fruta la han satanizado y la fruta no se puede comer de noche. A ver, licenciada, ¿qué opina? Claro. Todo tiene su explicación también. A ver. Bueno, la idea es que si tú vas a consumir fruta, bueno, que sea una pequeña porción de fruta de bajo índice glucémico, ¿no? Una pequeña porción de fruta. Pero muchas veces los pacientes o las personas, ¿qué hacen? No voy a cenar, voy a comer una ensalada de frutas. Entonces es un bowl enorme de frutas de todo tipo, de alto índice glicémico, bajo índice glicémico, ¿no? Y frutas secas también le ponen, porque es fruta. Le ponen fruta deshidratada que tienen índice glicémico alto, le ponen miel de abeja, entonces no, ya eso más lo otro ya genera que como tiene mucha cantidad de carbohidratos simple y no lo vas a quemar en la noche, a no ser que vayas a hacer ejercicio después, ¿no? Se va a convertir obviamente en reserva, en grasa. Entonces, pero si te vas a comer una pequeña porción de fruta, no hay problema. Entonces, todo va a depender de la porción, la cantidad y con lo que lo vas a mezclar, ¿no? Entonces, claro, o sea, el exceso, en otras palabras, de algo bueno puede llegar a ser malo, ¿no? No es que la fruta se puede comer en cantidades, porque hay muchas veces, y me incluyo, hace algunos años pensaba, pero no entiendo, yo hago una dieta sana, como un montón de cosas saludables, porque es la fruta, las nueces, la miel, entonces todo saludable a la vez no es la idea. Claro, el porcionamiento de los alimentos es elemental. Vital aprender. Ese platito me ha gustado, el que mostró al inicio, licenciada. Súper, ¿ah? Ese está... Ya. A ver, acá tengo otra. Esto también está como que de moda, dice. Un diabético puede tomar quemadores de grasa. A ver, esos famosos quemadores de grasa, ¿qué opinan? Bueno, si es una persona que hace ejercicios de manera constante, ¿podría utilizarlo? Sí, podría utilizarlo, pero tendríamos que ir viendo qué quemadores va a usar, qué componentes tiene. O sea, hay que analizar mucho el quemador que vaya a usar, ¿no? Particularmente yo no recomiendo mucho eso, ¿ah? Porque si lleva un régimen dietético adecuado, hace el ejercicio necesario, suficiente con eso.
Pero yo también tengo pacientes que dicen que no, que quieren usar su quemador de grasa, entonces ya hay que darle la opción al paciente que lo pueda utilizar, Claro. pero con mucha cautela, sabiendo qué quemador va a utilizar, ¿no? Qué cantidad, e ir probando de poco en poco, ¿no? Entonces, eso es importante para esas personas, ¿no? Y sobre todo con una persona al lado, un nutricionista o un endocrinólogo que lo autorice, porque no es que podemos Así tomar es. cualquier cosa que está ahí. Y eso en realidad debería ser una regla, licenciada, no sé qué opina para cualquiera, porque hay personas que van, compran lo que sea y no saben lo que están ingiriendo y a veces hace más daño que ayuda, ¿no? Si no es el producto Claro, adecuado. claro. En algunos casos sí se puede utilizar suplementos, ¿no? Nutricionales, para deportistas y esas cosas, sí ayudan, ¿no? Pero siempre con supervisión, porque Sí, hay que ir viendo las cantidades, las porciones, en qué momento consumirlo, etcétera, ¿no? Y más claro. aún si uno tiene alguna patología adicional, que hay que tener más cuidado todavía, ¿no? Por supuesto, de acuerdo. A ver, otra pregunta dice, ¿cómo hago si ya tengo sobrepeso, soy diabética, ansiosa, pero quiero tomar glucerna? Ya, muy bien. Ya, entonces, particularmente con ella manejaríamos una dieta que sea fraccionada, es decir, 5 comidas al día para poder Ok, cubrir sus necesidades. Podríamos ver tal vez que el glucerna pueda ser consumido o a media tarde o como reemplazo en la noche. Esos serían los momentos en los cuales yo podría recomendarle o a media tarde o en la noche. ¿Por qué? perfecto. Porque ahí tendríamos que manejar cuál es su grado de ansiedad, ¿no? Ver las calorías que necesita, etcétera, ¿no? Pero usualmente podría encajar bien o a media tarde para ayudar a darle saciedad, disminuir su ansiedad por comer y comer algo mucho más ligero en la noche, o si no, reemplazar su cena por un vaso de glucerna, una botellita de glucerna, y o tal vez acompañar algo más, ¿no? Como para Claro, ayudarle a complementar su cena si es que es muy ansiosa. Entonces, como le digo, es una dieta individualizada, muy personalizada, tendríamos que ver su caso más exhaustivamente, ¿no? claro. Licenciada, ya para terminar, porque para variar nos ha ganado la hora, está interesantísimo, me he quedado enganchada con todo lo que ha dicho. ¿Qué opina del veganismo? Que está como que muy de moda, la gente ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre el veganismo? Bueno, es una opción, es un estilo Ya, de vida, sí, que bueno, es, yo no veo algún inconveniente, pero sí saberse manejar la alimentación ujú, acompañado con un profesional nutricionista que le ayude a saber combinar los alimentos para lograr proteínas completas, saber combinar los cereales con las menestras, en qué proporción hacerlo, ok, consumir alimentos vegetales como la quinoa, la kiwicha, la cañigua, que son alimentos que tienen per se proteínas completas, ¿no? O tal vez, no, y también importante la suplementación en este tipo de pacientes, ¿no? Con vitamina ok, B12, tal vez hierro, dependiendo de la etapa de vida en que esté queriendo entrar al estilo al de vida del veganismo, veganismo, ¿no? correcto. Bueno, no es negativo, pero sí, por ejemplo, no lo recomiendo ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni durante el embarazo, ni Ok, lactancia. O sea, personas adultas, ok, adultas mayores que quisieran ser veganos, está bien. yo particularmente no tengo ningún problema. Manejamos la compensación de los nutrientes con suplementos, Ujú, les doy, compensamos o hacemos combinaciones adecuadas de los cereales y menestras y lo ok, manejamos súper bien. Pero sí en estos grupos etarios como la niñez, la adolescencia, donde necesitan mucho los nutrientes, las carnes, los lácteos, para sí, evitar la anemia, ayudar al crecimiento, o sea, necesitan esos nutrientes. ok. Y en la etapa del Y el embarazo embarazo, y la claro. lactancia, que también demandan mucho de los nutrientes, yo sí recomendaría en esos grupos etarios, mejor no. Ok, excelente. Bueno, licenciada, la hora nos voló, la hora nos quedó corta. En verdad que yo creo que hemos aprendido mucho.
Queremos agradecerle a todos por habernos acompañado. Han quedado algunas preguntas, pero ya tendremos seguro otro live. Y licenciada, muchas gracias por la paciencia, nos ha explicado muy bien las respuestas y la participación obviamente. Y ya para despedirme yo, antes de pasar unas palabras a la licenciada, quiero agradecerles y a invitarlos. Si quieren un estilo de vida más saludable, tengo mi página que es Diabetes Feliz. Tengo muchas recetas sanas y comer sano no es feo, es rico. Y también comparto un estilo de vida saludable. Así que nada, ahora les dejo con la licenciada para ya despedirnos. Gracias, Marisol. En realidad, espero haber ayudado a mejorar, ¿no?, los conocimientos acerca de la alimentación, el manejo de la alimentación en la persona que tiene diabetes y sobre todo acordarse de que tenemos que lograr que la alimentación sea una alimentación familiar, ¿no? Hacer que nuestra alimentación, la persona que tenga diabetes, lo podamos hacer ya una alimentación que puedan consumir también nuestro entorno más cercano, ¿no? Nuestra familia. Porque el comer saludable no es algo diferente, no tiene por qué ser algo excluyente, ¿no? Exacto. Sino que tiene que ser más bien incluyente. Entonces, la alimentación sana y saludable que podamos inculcarle a la persona que tiene diabetes, más bien tiene que ser la que incluya a su familia, para que su familia coma sano y saludable también. Entonces, la idea es que todos podamos tener dentro de la familia una alimentación sana, balanceada. Y esto va a ayudar a la persona que tiene diabetes porque lo va a ayudar a que sea sostenible en el tiempo. Porque claro, si va a cocinar sano en casa, él también siempre va a comer sano. Y se va a sentir incluido, ¿no? Es lo más... Exacto. Claro, sí, Exacto. claro, y todos comenzando. Súper consejo, me encanta, me encanta. Me ha gustado compartir. Y bueno, ya estaremos en una próxima, seguro, emisión, conexión, vivo, para podernos ayudar y consultar, nos puedan consultar alguna otra duda que tengan. Muy bien. Hasta luego. Chao.